cursantes, seguimos con la ponencia, en este caso, de la doctora Stephanie Montoya. Ustedes observarán, les estoy compartiendo mi pantalla. La doctora Stephanie Montoya es una expositora del Perú. Ella abordará el tema sobre la jurisprudencia constitucional como fuente del derecho, precisamente en esta línea de precedentes y lo que se está abordando en la temática de esta tarde y noche. Bienvenida, estimada doctora Stephanie. Muy buenas noches. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, muy buenas noches a toda la comunidad de Latin Juris. Realmente para mí es un gran honor poder estar nuevamente aquí en esta plataforma. Le agradezco muchísimo la invitación, doctor Damián Almijors, y felicito además ampliamente a toda la comunidad que realmente representa un gran sector de los abogados y abogadas que de alguna manera quieren estar preparándose constantemente, ¿no? Quisiera en primer lugar compartir la pantalla, no sé si se me puede habilitar, Listo. porque he preparado algún material de apoyo. Sí se ve, ¿verdad? Quisiera confirmar que se ve. Está cargándose. Ok, ya lo vemos. Correcto. Bueno, entonces, luego de agradecer nuevamente, como decía, pues la invitación de poder ser parte de este curso internacional, quería yo compartir brevemente con ustedes, para ser bien respetuosa del tiempo, algunas anotaciones en torno a un tema que, como ya lo ha comentado el doctor que me antecedió, pues sin duda alguna es de vital importancia, no solamente para la teoría jurídica, sino también para la praxis cotidiana de la aplicación del derecho. Y como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, se denomina la jurisprudencia constitucional como fuente del derecho. Entonces, tal es así que a mí me gustaría establecer, en primer lugar, algunos conceptos preliminares sobre las fuentes del derecho, estos dilemas teóricos que de alguna manera han venido suscitándose a lo largo de la historia, para poder llegar a responder la pregunta sobre si la jurisprudencia constitucional se debe considerar como fuente del derecho, y finalmente, pues, hacer una comparación bastante somera, y ojalá que pueda ser nutrida con la participación de cada uno de los cursantes, sobre las diferentes legislaciones de nuestro continente, siendo este un curso internacional, ¿no? Entonces, empezando con la línea argumentativa, pues debemos entender y partir un poco de los conceptos que quizás como abogados o abogadas hemos ido olvidando o dando por sentados a lo largo del ejercicio de nuestra carrera, ¿no? Y en ese sentido nos preguntamos un poco por la teoría de las fuentes del derecho y qué vienen a ser estas fuentes del derecho. Entonces, esta metáfora a la que siempre hemos aludido dentro de las cátedras de teoría jurídica, ¿no? Sobre la metáfora de las fuentes, ha despertado, que duda cabe, diferentes posiciones teóricas en torno a de dónde nace el derecho o quién crea o quién puede crear derecho. Entonces, honestamente, es bastante debatible poder definir qué es lo que significa fuente del derecho. Sería irresponsable plantear un diccionario y de repente decir es tal y cual cosa, porque el debate realmente es inagotado, ¿no? Lo cierto es que si se toma en cuenta que el derecho es esencialmente o fundamentalmente un discurso prescriptivo, ¿no es cierto? Más que descriptivo, es decir, está compuesto por prescripciones que guían de alguna manera la conducta de los ciudadanos y de la sociedad finalmente en su conjunto, ¿no? De forma obligatoria, pues haciéndose valer o a través de coerción, una coerción institucionalizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablar de fuente desde esa perspectiva implicaría pues hablar de todo aquello que da origen a dichas prescripciones normativas, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de idea y partiendo de esa concepción, una aproximación preliminar sobre lo que serían las fuentes del derecho vendría pues a definirse como aquel acto o hecho autorizado a producir normas jurídicas. Es decir, en términos sencillos, viene a ser todo aquello de donde surge o de donde emana el derecho. Entonces, ya muchísimos teóricos como Savigny, por ejemplo, han establecido que es la causa, el nacimiento del derecho, es la manifestación concreta del derecho, entre otras múltiples aproximaciones conceptuales, ¿no? Entonces, en dicho sentido, y haciendo esta distinción conceptual por la cual pues los enunciados normativos no son lo mismo que la norma jurídica per se, ya que tenemos que los primeros pues hacen referencia a lo que está escrito en el texto en sí, ¿no? O sea, la descripción o de la disposición normativa en sí, mientras que la norma viene a ser la interpretación que se realizan de dichos enunciados normativos, como por ejemplo plantea el profesor Renzo Cavani. Entonces, si partimos de ello, los jueces, al emitir decisiones sobre casos concretos, no crearían enunciados normativos, sino que lo que harían sería realizar una interpretación sobre enunciados normativos
que ya le preceden, ¿no? Que ya son preexistentes. Entonces, por ello es que para un amplio sector de la doctrina, no es poco, como mencionaba el doctor Verdugo, que me antecedía, pues hay un amplio sector de la doctrina que no considera que pues la jurisprudencia constituya fuente de derecho, que los jueces puedan tener la labor de crear derecho, ¿no? Entonces, lo cierto es que pues le conferían esta concepción, por decirlo de alguna manera, entendida como un método de integración, ¿no? Como lo dice la mayoría de nuestras constituciones en América Latina, haciendo ver pues que dentro del sistema de civil law, de este sistema romano-germánico, continental, del que la mayoría, o por no decir todos los países de América Latina formamos parte, pues en su origen no existía como tal la fuente entendida desde la jurisprudencia y que más bien la teoría del precedente judicial, como ya lo hemos venido desarrollando a lo largo de esta jornada académica, pues es propia del sistema anglosajón en sí, ¿no? Es verdad también, por otro lado, que de un modo gradual, como menciona el doctor Aguila, grados, ¿no? Pues esta creencia de la tradición jurídica monopolizada, por decirlo de alguna manera, o insular, en donde el common law es la teoría del precedente y el civil law es la teoría pues de la ley, por decirlo así, o el derecho positivo, se ha venido abandonando, es decir, más que abandonando, se ha venido transformando, ¿no? Entonces, la teoría del presente sí se ha introducido ampliamente, ya no solamente en concepciones filosóficas, dogmáticas, de teoría, de pensamiento y reflexión, sino que también se ha introducido ampliamente en los sistemas jurídicos per se, ¿no? En los sistemas jurídicos continentales como los nuestros, ¿no? Y pues ya actualmente pues contenemos elementos que nos permiten de alguna manera unificar jurisprudencia, incorporar elementos y categorías del common law, ¿no? Entonces, por otro lado, y haciendo un poco hincapié en este contexto, pues yendo también a las excepciones sobre la jurisprudencia para poder aterrizar un poco a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de jurisprudencia constitucional entendida como fuente, es importante precisar que desde un sentido pues lato, vago, ¿no? General, se debe entender por jurisprudencia a toda decisión, es decir, sin restricciones a toda decisión que emana de un órgano jurisdiccional cualquiera que esté fuera, sin importar su grado, sin importar, ¿no es cierto?, su categoría y que de alguna manera viene a interpretar el derecho, ¿no? Y por otro lado, ya en sentido estricto, en un sentido restringido, viene a entenderse a la jurisprudencia aquella decisión que se constituye y que emana de un alto tribunal, de un país cualquiera, ¿no? Y que al resolver un caso concreto va a establecer ¿qué? Va a establecer una línea argumentativa, ¿no es cierto? Una línea argumentativa que sin duda alguna va a tener que ser vinculante cuando así lo establezca, dependiendo de la legislación o del texto constitucional de los países, ¿no? En cuestión, tanto para el propio tribunal, para sus futuros casos, como para los órganos de menor instancia, porque recordemos que en un sentido estricto, la jurisprudencia viene a ser las decisiones emanadas por un alto tribunal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de peruano hay una sentencia muy conocida, muy emblemática del Tribunal Constitucional que se dio hace ya más de 10 años, ¿no? Por la cual se estableció que la píldora del día siguiente era abortiva, ¿no? Entonces, por ese análisis, digamos, se retiró su distribución gratuita de todos los entes del Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, a la fecha, estas consideraciones de índole científico han variado, ¿no? Han variado y eso también permite, ¿no? O posibilita que se pueda cambiar la posición de este alto tribunal al respecto. Entonces, como vemos entonces, o en resumidas cuentas, esta decisión jurisdiccional, ¿no es cierto?, va a ser vinculante para el propio órgano, este alto tribunal, como también para los órganos de menor jerarquía, hasta que pues se cambie la posición del alto tribunal al respecto. Esto básicamente es una teoría del precedente, sí es una teoría, incorporar una teoría del precedente. Entonces, como digo, antes de ir al siguiente tema, pues también precisar de que estas decisiones que son emanadas por altos tribunales, debe entenderse este pequeño paréntesis, por alto tribunal no solamente para el caso peruano el Tribunal Constitucional, sino también las altas cortes, en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema, o en su defecto incluso se habla de los tribunales administrativos, ¿no? Como el Tribunal Registral o los tribunales de instancia nacional en los países, ¿no? Ahora bien, ¿quién hace el derecho? ¿Quién hace este discurso prescriptivo al que hemos hecho referencia y el cual pues ocupa la mayoría de nuestras horas en el día a día, ¿no? Es decir,
podemos hablar cuántos tipos de fuentes del derecho existen para saber de dónde emana por los sujetos que posibilita la creación del mismo, ¿no? Entonces, aquí me interesa citar un poco a Guastini porque él plantea una concepción bien interesante, ¿no? De la dualidad de las concepciones en las fuentes del derecho, ¿no? La concepción formal y la concepción material, ¿no? Dentro de la concepción formal, entiende Guastini, ¿no? Que el fuente es todo aquello acto, todo aquel acto que es autorizado por una norma para producir o para generar una producción jurídica, ¿no es cierto? Es decir, que permita generar que el nomen juris de esta nomenclatura. Entonces, debe también prescribir el órgano que lo emite, preestablece también el procedimiento a utilizar, ¿no? Entonces, aquí sí cabe hacer la precisión de que desde la concepción formal de las fuentes del derecho para Guastini, no importa tanto el contenido de esa norma, es decir, no importa si es que el contenido de la disposición que yo voy a emitir o que yo voy a crear contiene o no una prescripción normativa. Por ejemplo, ¿no? Toda ley va a ser fuente de derecho sin duda alguna para nuestro sistema, ¿no es cierto? Aunque en algunas leyes no tengan per se un contenido normativo. Por el contrario, un acto emitido por cualquier ente de la administración pública, ¿no es cierto? Un acto de administración emitido por un ente gobernador jamás va a ser fuente de derecho, por más que de alguna manera sí en su contenido tenga un sustrato normativo. Entonces, desde esta concepción formal importa el qué, el órgano facultado y el procedimiento preestablecido para tal efecto. Por otro lado, desde una concepción material, ya vemos que en contrario senso la concepción formal concibe a la fuente como todo acto genuinamente normativo, como lo denomina el autor, ¿no? Entonces, es decir, que es un acto que va a generar cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico sin importar mucho las formalidades. ¿Qué ocurre en el sistema jurídico peruano? Entonces, como lo señala Agustín en el sistema o en el ordenamiento jurídico para el caso peruano y en concordancia también con lo que establece el profesor Renzo Cavani, las fuentes del derecho siguen una especie o una suerte de concepción ecléctica, por decirlo menos. Es decir, son aquellas que el propio ordenamiento jurídico ha establecido como tal, ¿no es cierto? Pero que a la vez este acto normativo que es identificado como fuente de derecho debe ser capaz de expresar normas que tengan vocación de generalizarse, ¿no es cierto? Aquí obviamente vamos a exceptuar el tema de la autonomía de la voluntad o los derechos que se crean a través de la voluntad de las partes en los contratos privados, que no es materia obviamente de esta exposición, ¿no? Finalmente, para poder cerrar ya esta primera parte, ya es muy común en la tradición jurídica del civil law que se puedan establecer o categorizar las fuentes del derecho, ¿no es cierto? Tenemos las fuentes reales o las que también se llaman materiales, que van a determinar el contenido de la norma jurídica, es decir, que van a ir más allá del derecho, van a ir a lo extrajurídico, se reposan de alguna manera en lo social, en lo político, en los fenómenos económicos o culturales, pero que van a dar lugar, por supuesto, a la creación del derecho. Por otro lado, con respecto a las fuentes formales, ya aquí, como bien he reseñado, pues hacen referencia al cómo, ¿no? Como ya hemos visto acá, son aquellas fuentes que son concebidas como un proceso de creación de la norma jurídica, refiriéndose, por supuesto, a los órganos legislativos competentes, entre otros, ¿no? Y finalmente el tema de las fuentes históricas, que ya básicamente tienen una utilidad más pedagógica porque de alguna manera se definen como aquellos acontecimientos, aquellos documentos, aquellos antecedentes de la misma naturaleza, es decir, de naturaleza histórica, que también han dado lugar o han creado el contexto para la emisión o para la actividad legislativa, ¿no? Como digo, esto tiene más un valor pedagógico, un valor exegético más que de creación en sí de la ley como tal. Ahora, ¿dónde se encuentra ubicada, luego de haber hecho todo este repaso, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicada la jurisprudencia? Sin duda alguna, la jurisprudencia, pues, a pesar de toda esta dificultad teórica que existe para poder adoptar este concepto uniforme de lo que significa, como ya hemos visto, ¿no? A pesar de las desavenencias que hay en materia de si puede ser o no fuente del derecho, si los jueces pueden o no incorporarse como jueces legisladores, como diría Mauro Capelletti, ¿no? Pues dentro de nuestro sistema, por lo menos de los ordenamientos jurídicos, el peruano y para el caso de la mayoría de los latinoamericanos, integra ya o ha devenido
de alguna manera en una fuente formal, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a lo que, ya también en concordancia con lo que comentaba el ponente que me antecedía, debido a esta incorporación progresiva, gradual, de la tradición y doctrina del precedente en nuestro sistema civil del common law, como lo veremos a continuación, ¿no? Entonces, analizado ya estos conceptos preliminares de qué es lo que se entiende por fuente, cómo o dónde entra a tallar la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿no? Vamos a precisar un poco más ya lo referido a la jurisprudencia constitucional. Haciendo, como he venido señalando, un poco esta distinción sobre las tradiciones jurídicas que se han venido unificando o transformando durante este último siglo, ¿no? Y que, por ejemplo, ya con la codificación o esta tradición y tendencia hacia la codificación del siglo XIX, pues el juez era la boca de la ley, la pirámide kelsiana, ¿no? Teníamos toda esta suerte de endiosamiento a la norma jurídica, ¿no es cierto? Y en el caso del civil law, por supuesto, ¿no? En el caso del common law o el sistema anglosajón, como se quiera, pues entender, ya desde siempre y desde sus orígenes ha operado, por supuesto, el sistema del precedente. Entonces, la característica principal de esto es precisamente que se le da importancia a la costumbre de alguna manera, a la costumbre jurídica. Por eso es que los jueces fallan los nuevos casos tomando como base juicios anteriores. Como esto ya no voy a profundizar muchísimo porque ya ha sido desarrollado ya por el docente anterior, ¿no? Sin embargo, precisamente este precedente en todos los casos es de obligatorio cumplimiento. Por eso es que cuando vemos en las películas, ¿no? Incluso en las series como Suits, se ve precisamente haciendo que los casos se ganan aludiendo a precedentes judiciales, aludiendo a casos. Y las bibliotecas de las facultades pues están llenas de empaquetados de jurisprudencia. Entonces, ya para el caso del civil law o el sistema continental, como se quiera entender, ¿no? No cabe duda que la ley desde sus orígenes ha sido la principal fuente del derecho. Pero lo cierto es que sí, la jurisprudencia también por su parte ha cumplido una labor importantísima que de manera creciente viene asumiendo cada vez un mayor protagonismo, ¿no es cierto? Porque es precisamente a través de la jurisprudencia que los jueces van a llegar a expresar el sentido de las normas. Entonces, a través de estos fallos de las altas cortes, incluso yendo un poco más allá e incorporando las decisiones de las cortes internacionales en materia de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad para el caso peruano por el artículo 55 del texto constitucional, ¿no es cierto?, van a dotar de contenido esencial a los derechos fundamentales que se discuten durante un proceso. Entonces, esto tiene como objetivo o persigue unificar finalmente los fallos de los órganos jurisdiccionales de alguna manera, ¿no? Es decir, van a permitir precisar la correcta interpretación de la norma jurídica, es decir, lo que entendemos en términos generales por jurisprudencia, ¿no es cierto? Ahora bien, como he venido señalando, pues, como haciendo una mirada un poco histórica, si el siglo XIX era la preponderancia del legislativo con el ascenso de la codificación, ¿no es cierto?, y a la sobreexposición de normas jurídicas y de textos normativos en general, y el siglo XX, pues, fue el desarrollo de esta suerte del Poder Ejecutivo con la implementación de política, la reforma y modernización del Estado, el derecho administrativo en su máximo esplendor, ¿no es cierto? Ya el siglo XXI, de alguna manera, se dice, pues, ¿no?, que es la era de los jueces, ¿no? Ya le tocó a los legisladores, a los ejecutivos, bueno, pues el siglo XXI de alguna manera está reservado al Poder Judicial, como se señala en diferentes textos jurídicos interesantes, ¿no? La era de los jueces, por ejemplo, que recomiendo muchísimo su lectura, ¿no? Entonces, aquí ya centrándonos un poco en la jurisprudencia constitucional como tal, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido ya, dentro de ya innumerables sentencias que vienen incluso desde el año 2003, que el precedente constitucional es aquella regla jurídica expuesta de alguna manera en un caso particular y concreto, que el Tribunal Constitucional, entendido como esta alta corte, el máximo intérprete de la Constitución, va a decidir establecer como una regla de general cumplimiento para el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la convierte sí en un parámetro normativo para la resolución de de futuros casos de naturaleza análoga, de naturaleza similar, ¿no es cierto? Entonces, para el caso peruano, como digo, ya se ha incorporado ampliamente el concepto de precedente judicial como fuente del derecho, partiendo de esta concepción de que la creación del derecho debe ser, pues, obra conjunta del legislador y del juez constitucional.
¿correcto? Es decir, haciendo mérito de la interpretación restrictiva del concepto de jurisprudencia. Entonces, un acuerdo plenario, que es un acuerdo de jueces de orden menor, bueno, a pesar de las discusiones que hay de si es o no de obligatorio cumplimiento, en términos restrictivos, pues no sería jurisprudencia. Un acuerdo plenario, peor aún los plenos regionales, a pesar y por muy, sin soslayar el valor constitucional que tiene, incluso el valor doctrinario que tienen de manera general, no constituyen per se jurisprudencia en su sentido restringido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es una labor conjunta, como digo, del juez constitucional y del legislador. ¿Por qué? Porque el juez es quien mediante esta interpretación va a establecer un sentido interpretativo en relación a un hecho concreto. Y ahí cambiamos un poco la metodología jurídica de la aplicación del derecho. Es decir, ya no vamos siguiendo una metodología deductiva que partía pues de la premisa general de la norma jurídica, ¿no es cierto?, para subsumir al análisis del caso concreto, ¿no es cierto?, la interpretación subsuntiva, sino vamos más bien de las premisas concretas, vamos a la inversa, a una metodología inductiva, ¿no es cierto? Es decir, de casos particulares vamos a ir induciendo a premisas generales, ¿no? Entonces, a través del sistema de casos. Entonces, incluso la metodología de la aplicación jurídica ha cambiado, los métodos de interpretación de derecho, como por ejemplo, que se revolucionó, por ejemplo, con esta amplia discusión entre Dworkin y Hart, etcétera. Entonces, ha venido cambiando, como digo, desde la óptica de la aplicación per se del derecho. Entonces, desde esta perspectiva, como digo, de la jurisprudencia constitucional, en el ordenamiento jurídico para el caso peruano en primera instancia, ya establece que los órganos o los tribunales encargados de administrar la justicia van a crear precedentes o doctrina jurisprudencial vinculante con las distinciones del caso, ¿no es cierto? Y ya esto está positivizado, ¿no? Por ejemplo, el Código Procesal Constitucional peruano, ¿no? Lo que establece es que la sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere ya categoría de cosa juzgada, pueden devenir en precedente vinculante siempre que así lo exprese la sentencia. Del considerando tal a tal, ¿no es cierto?, constituye precedente vinculante, precisando, por supuesto, en ese texto normativo del Código Procesal Constitucional, el efecto normativo, valga la redundancia, del mismo. Entonces, incluso también establece la posibilidad de que el propio Tribunal Constitucional se pueda apartar de ese precedente, que es una categoría típica del common law, ¿no es cierto?, debiendo expresar, por supuesto, los fundamentos, como ya bien se ha establecido dentro de las categorías de estudio, ¿no es cierto?, las razones por las cuales se aparta el precedente, ¿no es cierto?, las distinciones de caso que se toma como modelo al caso actual. Entonces, ya como vemos en este texto constitucional, bueno, el Código Procesal Constitucional nos da a entender de que la jurisprudencia constitucional puede ser vinculante, sí, pero solo cuando así está preestablecido o así lo prescribe el órgano constitucional que vendría a ser el tribunal, ¿no es cierto? Cuando no, simplemente sí puede constituir, por ejemplo, doctrina jurisprudencial, más no tiene carácter vinculante. Solo lo tiene cuando así lo prescribe en la propia sentencia o en la propia disposición. Por su parte, el Código Civil también, el Código, Procesal Civil también establece el concepto de la doctrina jurisprudencial, ¿no es cierto? Y precisa específicamente que las salas, por ejemplo, las salas de naturaleza civil, cuando por lo menos lo soliciten, se pueden reunir y tomar una decisión en un caso concreto, se reúnen los vocales, ¿no es cierto?, los miembros del tribunal para decidir, para resolver un caso y que pues constituye doctrina jurisprudencial. Entonces, aquí sí hay diferentes posiciones, particularmente pienso que se debe respetar en un sentido restrictivo cuándo es de obligatorio cumplimiento y cuándo puede ser una luz orientadora para la decisión de los casos, ¿no? Entonces, como vemos, en resumen, en este segundo capítulo, pues ya el Tribunal Constitucional señala lo que es un precedente constitucional, le otorga un valor normativo, ya como digo, desde esta sentencia del año 2003, cómo incorpora herramientas o categorías del sistema anglosajón, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ve también aquí la aplicación, ya se está discutiendo la aplicación del leading case, ¿no es cierto?, del distinguish, en fin, diferentes categorías que son propias del derecho anglosajón, pero que de alguna manera ya se han ido incorporando o integrando al sistema jurídico constitucional, ¿no es cierto?, peruano o latinoamericano, como se quiera. Finalmente, para hacer algunas precisiones en el ámbito comparado, es verdad que dentro de algunos países, la mayoría de nosotros formamos parte de un sistema de civil law, para ya también ir siendo respetuosos del tiempo, ¿no?
Sin embargo, para que una decisión pues se convierta en jurisprudencia, por ejemplo, en México, no es cierto, lo mismo ocurre en Guatemala y en otros países de similar tradición jurídica, debe sí cumplirse con el requisito de la continuidad ininterrumpida que establece el profesor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? En México, por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, dentro de la ley de amparo, está ahí citado, las resoluciones, dice, constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ella, ¿no? Se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas, ¿no? Por otra. Es decir, te establece el requisito de la continuidad sin interrupciones. Lo mismo ocurre en Guatemala. Donde también de igual manera se establece que para que se siente jurisprudencia se deben emitir 5 fallos uniformes ininterrumpidos por alguno en contrario, es decir, lo que se denomina como la tendencia jurisprudencial. Esto es importante. Para el caso peruano no lo establece taxativamente el requisito de la continuidad ininterrumpida, pero me parece interesante y sí importante rescatar, ojalá que pueda ser, como digo, en la fase de preguntas o de comentarios, también nutrido esto desde la experiencia de sus propios países, pero como vemos, estamos sí atravesando una tradición jurídica ya mixta, ¿no? De alguna manera, propias del civil law, pero incorporando también instituciones de otros sistemas jurídicos, ¿no? Para concluir, algunas estimaciones críticas, ¿no? A lo que hemos venido señalando. No debemos perder de vista la labor co-creadora del derecho que tienen sí los jueces. Es decir, eso no se puede negar. Como bien mencionaba el doctor que me antecedía, pues podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero no se puede negar, incluso al punto de que Capelletti hacía esta pregunta, ¿no? Enunciaba esta pregunta en un desarrollo jurídico sobre si los jueces son legisladores o se han convertido en legisladores. Entonces, sí es verdad que la cultura jurídica debe ir de la mano con los factores extrajurídicos que se vienen circunscribiendo una realidad para que se pueda responder sin duda alguna a las necesidades de una sociedad tan compleja como la nuestra, ¿no? Y particularmente pienso que sí, esta teoría del precedente aplicado a nuestro sistema judicial, si bien es cierto, plantea retos altísimos, ¿no? Si ya de por sí la situación de la sobreexposición de la legislación y la cantidad de normas que constantemente pues se derogan, se modifican, y uno hay que estar siempre revisando el diario El Peruano, en el caso nuestro, ¿no? Para ver si es que ya se derogó una norma o si es que estoy infringiendo alguna otra norma con esta petición, etcétera. Sumarle a ello todo el compendio de las decisiones jurisdiccionales de todo tipo, pues supone sí un reto amplio. Sin embargo, el hecho de establecer no a libre disposición, a libre demanda, sino por el contrario, en un sentido restrictivo, el concepto de la jurisprudencia constitucional, sobre todo, emanada de estas altas cortes, como fuente del derecho, como co-creadora, como una labor co-creadora del derecho por parte de los jueces, sí considero que generaría predictibilidad, ¿no es cierto? Crea una justicia sin duda alguna predecible, porque este precedente judicial pues acaba con las sentencias contradictorias que tanto daño hacen a los justiciables y que se generan por esta interpretación arbitraria del derecho, ¿no? Por parte de los jueces. Entonces, al generar esta justicia predecible, genera también seguridad jurídica, garantizando este principio de igualdad. Además, considero que también de alguna manera sí es un control, no total, pero por lo menos coadyuva al control de la corrupción, porque esta discrecionalidad absoluta para que cada juez resuelva el caso que crea conveniente como mejor le parece para interpretar el ordenamiento jurídico, pues puede encubrir fácilmente también casos de corrupción, ¿no? En cambio, si hay un parámetro de interpretación normativa establecida por una teoría del precedente emanado solamente de las altas cortes, pues considero que podría también coadyuvar en ello, ¿no? Y finalmente, como una consecuencia natural de todo lo expuesto, finalmente también al final, en un ámbito casi deontológico, ¿no? Del derecho, del deber ser, sí se podría legitimar la actividad judicial. Creo que los retos son amplios, son muchísimos, los desafíos son duros, pero es posible mirar a este establecimiento del precedente y de la jurisprudencia constitucional como fuente del derecho para poder, como digo, eliminar esta interpretación antojadiza de los jueces y que pueda de esta manera generarse confianza en los órganos jurisdiccionales, legitimar, como digo, como un verdadero poder del Estado y, por supuesto, coadyuvar con esta cultura de fomento de los derechos fundamentales en el marco de un Estado constitucional de derecho, que es, sin duda alguna, el fin último de esta ciencia que tanto nos apasiona, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Yo quedo atenta a sus comentarios o a sus preguntas. Muchísimas gracias.
Ok, muchísimas gracias, querida doctora Stephanie, por su brillante exposición. A propósito del tema abordado, JW Rivadeneira Bren nos dice, el Tribunal Constitucional peruano estableció como precedente vinculante el caso Rosalía Huatuco Huatuco, restringiendo el ingreso de un servidor público a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, estabilidad relativa en el vínculo laboral, que no haya ingresado por concurso público. ¿No cree usted que se vulneró la línea jurisprudencial que el propio Tribunal Constitucional desarrolló durante muchos años en este sentido y la violación del principio de convencionalidad? Sí, agradezco la pregunta. De hecho, el precedente de Huatuco para el caso peruano es un caso emblemático, ¿no? Que incluso recuerdo muchísimo que el magistrado Ramos Núñez expresó su disconformidad a través de un voto, ¿no? Dentro de la misma sentencia, dentro del mismo precedente. Y que, por supuesto, como bien lo ha manifestado el doctor o la doctora que ha hecho el comentario, ¿no? O la pregunta, pues sí, ha vulnerado de alguna manera los estándares de convencionalidad. Lo que pasa es que también tengamos en cuenta que dentro de la materia de la justicia convencional hay muchísimos órganos que todavía son reticentes a aplicarla en sede constitucional y más aún en sede laboral, ¿no? Aquí en la Libertad, en la región donde yo me encuentro, se hizo una investigación en sede doctoral para poder analizar cuántos jueces en sala laboral, es decir, en segunda instancia laboral, aplicaban realmente criterios o aplicaban o ejercían el control de convencionalidad, por lo menos en alguna de sus manifestaciones, para poder garantizar la eficacia de los derechos fundamentales en esta sede, ¿no? En sede laboral. Y eran poquísimas, y la mayoría de ellos, haciendo un poco eco de lo que mencionaba el doctor que me antecedió, pues no lo hacían como parte de la obiter dictum de la sentencia, ¿no? Perdón, no lo hacían parte de la ratio decidendi de la sentencia, sino que más bien era un poco de esta suerte de complemento simplemente doctrinario, pero sin ejercer específicamente el control de convencionalidad cuando era incluso necesario. Entonces, volviendo al caso de Huatuco para concluir, pues definitivamente incluso ya han habido magistrados que se han apartado de ese precedente haciendo uso precisamente de estas categorías de análisis propias y traídas o incorporadas del common law. Saludo el comentario en realidad porque creo que es importante también dentro de estos cursos poder fortalecer esta cultura de la convencionalidad, ¿no? Que es a lo que pienso que se debe apuntar para esta garantía de los derechos fundamentales, no solamente en materia laboral, sino también en todo el espectro del ordenamiento jurídico, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos contar con su participación en futuras ocasiones. Gracias.